Buenas noches con todos. Por favor, me comentan si pueden escuchar. Sí, Miss, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ya son las 9 en punto, así que vamos a iniciar, ¿ya? Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar otro tema. Permítame. Sí, ok. Interesante, así como los que hemos venido viendo también, ¿ok? Como ya les he manifestado, por favor, si quieren participar, levanta siempre la manito, ¿ya? Para mantener el orden. Buenas noches con todos. Cuánto gusto, chicos. Qué gusto volvernos a reencontrar por acá, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo referente al liderazgo y toma de decisiones, ¿ok? Y empezaremos de esta manera, ¿ok? Siempre es importante abordar el tema de las casuísticas, lo que ustedes también piensan, para ver cuáles son los saberes previos que ustedes tienen al respecto, ¿no? Bien, a ver. Tenemos una imagen, ¿no?, de un referente a nivel mundial, ¿no?, indiscutiblemente conocido a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que vemos en él, ¿no? Hablamos en esta oportunidad de lo que concierne al liderazgo, ¿no es cierto? Pero si lo vemos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, la pregunta sería, ¿crees que es un líder y por qué? ¿No? Si creen que es un líder, de repente me van a decir sí, otros me van a decir no, pero ¿por qué? ¿Ok? A ver, ¿alguna participación, por favor? ¿Alguna participación, chicos, de parte de ustedes? María Soledad, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no soy, bueno, a mí sí me gusta ver el fútbol, y en realidad él no proyecta una imagen de ser un buen líder, ¿no? En su movimiento corporal o en el lenguaje cuando ha tenido alguna presentación, ¿no? Entonces, para mí personalmente no me transmite que él sea un buen líder, o sea, que sea una persona que pueda ayudar a sobresalir a los demás, que para mí eso es un buen líder, ¿no? No solamente que él brille, yo no dudo de su capacidad como futbolista, ¿no? Pero una cosa es tener la capacidad y otra cosa es transmitir y guiar a un grupo. Entonces, yo personalmente, ¿no? Ok, muchas gracias, María Soledad. Bien, a ver, ¿alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión, por favor? ¿Ninguna otra persona? Coronado, Raúl Coronado, te escuchamos. Sí, al igual que mi compañera, parte de ser un buen líder yo considero que es el hecho de cuánto puedes tú ayudar a los demás para que puedan mejorar, sea poco a poco o sea muy rápido. Y considero que Cristiano Ronaldo es una de las personas que se preocupa más por mejorar por sí solo en lugar de querer ayudar a los demás para que todos mejoren. Entonces, a mi parecer tampoco es un buen líder. Ok, muchas gracias, Raúl. Por un lado, le están viendo como que de repente la mejora que él tiene es de una manera bastante personal, ¿no? No es tanto a nivel, digamos, de equipo, que, como bien también manifiestan sus compañeros, es parte, ¿no es cierto?, del liderazgo. ¿Alguien más, por favor? Diego, te escuchamos. Sí, la pregunta en referente si creo que es un líder, de hecho sí creo que tiene cierta influencia sobre otras personas, ¿no? Que digamos es parte de una característica de un líder, pero como tal no lo considero así, ¿no? Dentro de lo que yo entiendo como líder. Pero sí tiene esta capacidad movilizadora de inspirar incluso, ¿no?, a otras personas, pero para mí no tiene el paquete completo que implica liderar, ¿no? Dentro de lo que yo sé. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias, Diego. Sí, se respetan todas las opiniones. En efecto, ¿no? El tema del liderazgo también tiene características que son muy esenciales, ¿no? Dentro de las cuales figuran también el bien común, pero también el nivel de influencia, ¿no? Y en ese sentido no podemos quitar mérito que Cristiano Ronaldo es, pues, un gran influencer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos que una publicación de él de repente puede tener, pues, en cuestión de minutos, ¿no es cierto?, miles de me gustas, etc., ¿no?, o de reacciones, ¿no es cierto? Sin embargo, el liderazgo también, aparte de ser, pues, un tema de influencia, aparte de buscar el bien común,
¿no es cierto? Habla de ser, pues, estrategas, de tener una visión amplia, ¿no es cierto? De tener muchos más factores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entendemos por líder, no? Pues bien, los líderes al 2021 llegan a ser aquellas personas que logran ese nivel de influencia, pero en un nivel de influencia pues positivo, ¿no? Donde prime y se priorice el bien común. Entonces, los líderes llegan al 2021 sobre todo aportando valor, ¿no? Aportando valor, sumando valor, ¿no es cierto? Sabiendo colaborar, ¿no? Y adicionalmente debe de comprenderse el liderazgo como aquella capacidad que busca, ¿no? Y que logra incluso inspirar y servir a otros, ¿no? Entonces, ¿qué exige el mundo actual del líder de hoy, ¿no? El nuevo líder debe ser pues capaz de anticiparse también a los cambios, ¿no? A esos cambios que pueden surgir en el mercado. Lo hemos visto, por ejemplo, en la época de pandemia. Han habido personas digamos, encargadas, CEOs, coordinadores o personas al mando de muchos equipos de trabajo, ¿no es cierto?, que frente a esta situación de pandemia ha desnudado, ¿no?, la realidad del que en ese momento era nuestro líder, ¿no? Digamos que, lógicamente, nosotros trabajamos con muchas personas, pero siempre hay una persona pues al mando, ¿no?, encargada. Entonces, han habido líderes que sí han sabido sobrellevar esta situación, pese a la situación pues, de incertidumbre, pese a una situación de desconcierto, ¿no es cierto?, de un cambio tan radical, ¿no?, como lo ejerció la pandemia, ¿no es cierto?, han sabido seguir ejerciendo ese liderazgo, han sabido posicionarse a pesar de los obstáculos, ¿no? Sin embargo, frente a esta situación también de pandemia, han habido muchos otros jefes, digamos así, que simplemente pues dejaron de contestar el teléfono, ¿no es cierto? No contestaban los chats, eh, ah, Wendy, desconozco realmente, por favor chicos, yo veo la parte netamente académica del dictado de clases, ¿ya? Si hay algún tema, por favor, concerniente al ingreso, a la plataforma, ya les he manifestado que tienen que hacerlo vía chat. Ustedes tienen ahí un WhatsApp donde pueden, por favor, indicar, ¿no?, que tienen esa problemática, ¿ya? Listo. Entonces, los líderes, ¿no?, son aquellos que, pese a las dificultades, pese a los obstáculos y pese a lo que venga, ¿no es cierto?, son aquellas personas que saben, ¿no es cierto?, transformar esa problemática en una oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, ven de una manera de repente mucho más global, ¿no? La manera de tomar decisiones, las estrategias a adoptar. En medio de esta situación de pandemia, por ejemplo, con algunos alumnos que tuve pues en ciclos anteriores, ¿cierto?, me manifestaban justamente, ¿no?, que frente a este cierre, ¿no?, a este cambio en el que empezaron a despedir a mucha gente, también se dio, por ejemplo, este escenario, ¿no?, en el que no contestaban los teléfonos, en el que no contestaban los correos. Entonces la pregunta sería, ¿son líderes realmente? Una persona que simplemente desconoce un tipo de comunicación, está bien, nadie sabe, ¿no? O nadie sabía en ese momento lo que iba a pasar, pero espera una llamada de nosotros, o permítenos de repente estabilizarnos un poco más, creo que hubiese calzado mejor, ¿no? En este aspecto, pues, de darle tranquilidad también a los trabajadores, ¿no?, que estaban en toda la incertidumbre. Entonces ahí ya empezamos a ver la madera, ¿no?, de la que están hechos pues estas personas que tienen a cargo a veces personal, ¿no?, que están en puestos altos, pero que lamentablemente no saben dirigirlos, ¿no? Bien, para ello justamente pues es preciso que se posea esta visión, como ya les manifestaba, ampliamente estratégica, que permita afrontar, ¿no?, los retos, los cambios, ¿no? Porque el tema pues de los problemas en las empresas es algo común, es algo frecuente, ¿no? Lo importante es saber hacerle frente a una situación, ¿cierto? Bien. Entonces, un líder es aquella persona, como bien decía su compañero, capaz de influir, pero también guiar, ¿no? Ahora, al líder se le reconoce, ¿no es cierto?, por ese nivel de influencia, más no porque de repente constantemente me está diciendo, pues sígueme, ¿no? O sea, no es algo impuesto, es algo que viene de manera orgánica, de manera natural.
¿no? No necesito que alguien me diga, tal persona es así, porque simple y llanamente su actuar y su ejemplo me impulsa a seguirlo, ¿no? Los buenos líderes son modelos para seguir, ¿no? O a seguir para todo su equipo de trabajo, ¿no? Un líder justamente se caracteriza por ser pues una persona honesta, una persona comprometida, ¿no? Una persona que es empática. Hemos visto esta situación de empatía, por ejemplo, en este periodo justamente de pandemia. Hemos visto a personas a cargo, ¿no? De áreas que verdaderamente se preocupaban por sus equipos de trabajo, ¿no? Por el tema de los contagios, ¿no? Por el tema, pues, de los fallecimientos, de repente, de familiares directos, ¿no? Y han estado ahí acompañando esa situación. ¿Por qué? Porque son líderes, porque saben de que de repente si empieza a cojear, ¿no es cierto?, uno de los integrantes va a afectar a todo el equipo de trabajo, ¿no? Un bajón tan grande como es el tema emocional, ¿no? En el que nos hemos visto, ¿no? Sobre todo por el tema, pues, de fallecimientos, ¿no? Entonces, puede originar que también el equipo de trabajo claramente esté afectado. Entonces, no parte por el hecho de decir, bueno, que se recupere y regrese, no parte por ahí, ¿no? Los verdaderos líderes saben que un acompañamiento en esas circunstancias son vitales. Dicho sea de paso, ¿no? Aquellas personas que han tenido ese nivel de empatía, ¿no? Han generado, ¿no es cierto?, este compromiso intrínseco, ¿no? Por parte de estas personas que pasaron, pues, por momentos difíciles. Esto genera un sentido de pertenencia con la empresa también, ¿no? Entonces, un líder lo que va a hacer justamente es sacar a relucir las capacidades, las potencialidades de su equipo de trabajo, porque sabe que haciendo esto, ¿no es cierto?, va también a mejorar la productividad. El líder también planifica las actividades del equipo, resuelve los conflictos que se generen, ¿no? Y estimula el reconocimiento continuo, ¿no? El tema de los conflictos, lo vamos a ver más adelante también en una clase aparte, ¿no? Es algo que se va a dar de manera, digamos, no tanto constante, pero es algo que va a estar siempre latente, ¿no es cierto? Entonces, es importante contar con personas que sean adecuadas justamente para poder solucionar los conflictos, ¿no? Porque los conflictos son algo que van a surgir, de todas maneras se van a dar, así como se van a dar también los problemas. Pero, ¿cuál es la diferencia de que estos surjan, ¿no?, cuando no tenemos a las personas adecuadas, ¿no? Bien, tenemos allí, ¿no?, lo manifestado por Henry Kissinger, ¿no? La tarea del líder es llevar a la gente desde donde no, o de donde están hasta donde no han estado, ¿cierto? Bien, en un estudio que realizó la Universidad de Navarra en el Business School, ¿no?, y desarrollado por ciertos investigadores, ¿cierto? Justamente se abordó, ¿no?, la problemática de los líderes, ¿no? Entonces, entrevistaron a más de 1000 CEOs durante mayo y junio del 2020, ¿no? E indagaron, pues, algunas cuestiones que son básicas, importantes, ¿no?, justamente para el liderazgo, ¿no? Para aquellas personas que de repente tienen esta posición, ¿no es cierto?, en las empresas, ¿no? Tienen un rango superior en las empresas. Y evidenciaron 5 categorías que son prioritarias en lo que concierne al tema de liderazgo, por ejemplo, ¿no? El líder tiene que involucrar a los equipos, ¿no es cierto? Y eso configura dentro de estos 1000 CEOs, ¿no?, dentro de los cuales se hizo el estudio, configura el 89%. Entonces, hoy en día, ¿no?, las empresas buscan justamente estos líderes que logren, ¿no es cierto?, involucrar a los equipos de trabajo, ¿no? Que logren esa cohesión, esa unión de equipos de trabajo. Sabemos que nosotros no trabajamos solos, sabemos que no somos entes aislados, ¿no? Entonces, se valora mucho, ¿no?, al menos en este estudio, el que el líder tenga esa capacidad de unir a sus equipos de trabajo, ¿no? Tenemos también el diagnosticar bien la situación. Muchas veces tenemos diversas situaciones, diversas circunstancias en las empresas, pero un mal diagnóstico nos puede llevar también a tener, digamos, una productividad negativa, de repente un clima laboral desfavorable, ¿no es cierto? Entonces, diagnosticar, ¿no?, de manera adecuada, ¿no?, una circunstancia o una situación va a ayudar, ¿no?, a que la productividad se mantenga constante, a que el clima laboral de repente mejore, ¿no?
Garantizar las finanzas. A veces hemos visto, por ejemplo, personas que arriesgan mucho, ¿no es cierto? Claro, con las miras a lograr mucho más, obviamente, pero que se equivocan, ¿no? Se equivocan, por ejemplo, invirtiendo, se equivocan de repente cambiando personal, despidiendo personal, ¿no? Y a las finales, ¿no? Por ahorrarse pues unos cuantos soles, ¿no? Terminan pues gastando mucho más, por ejemplo, como lo es al momento de contratar personal que no es adecuado. Entonces, aquí tiene un relacionamiento importante el tema también de las finanzas, ¿no? Entonces, otro punto importante que se vio justamente en este estudio es que se debe de poner, ¿no?, al cliente en el centro de la estrategia. Y se buscan líderes, ¿no es cierto?, con esta visión también, ¿no?, con este pensamiento. Y cuando hablo de cliente, no solamente hablo de un cliente externo, ¿no? No solamente se habla de repente de un usuario final, sino como prioridad al cliente interno, ¿no? Lo vimos en las anteriores clases, ¿no? Lo importante que es justamente que el trabajador se sienta cómodo, ¿no? Se desarrolle pues en un ambiente adecuado de trabajo, ¿no es cierto? Porque esto tiene una relación bastante directa con el tema de productividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poner al cliente en el centro de la estrategia, hablamos de ambos puntos, ¿no? Prioritariamente el tema también interno, ¿no? Y definir y asegurar pues su implementación. Ahora, ¿cuáles son los perfiles de los líderes del 2021? Ya casi de cara al 2022, ¿no? Pues bien, tenemos los líderes, aquellos que responden, ¿no?, a los cambios de manera permanente, aquellos que de repente tienen esa flexibilidad, esa posibilidad, ¿no es cierto?, de rápidamente reponerse, ¿no?, frente a una circunstancia adversa, ¿no? En ese sentido tenemos pues al líder visionario, ¿no? Aquel que pues está de repente teniendo esta visión de 360, está de repente viendo la actualidad, pero también viendo lo que puede venir, ¿no?, si es que se realiza algunas actividades de una u otra manera. Tenemos también a los líderes gestores, ¿no?, aquellos que continuamente pues están gestionando, ¿no?, tienen la gestión por encima de todo, ¿no? Aquellas personas que priorizan, ¿no?, a su gente, ¿no?, y buscan el beneficio también para su gente. Tenemos aquellos líderes flexibles, ¿no?, de los que ya les he mencionado, ¿no?, por ejemplo, en temas, pues, en el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Aquellos que no se desesperan, por ejemplo, porque lleguen todos a la hora, sino más bien que son flexibles de repente en ese aspecto, pero que priorizan mucho el tema de la productividad. Es decir, yo como líder, ¿no?, puedo decir, sí, el horario de trabajo son 8 horas, perfecto, pero la pregunta sería, ¿en las 8 horas me son productivos? O sea, ¿realmente hay productividad en esas 8 horas? ¿No? Porque hay personas que son mucho más productivas en menos tiempo, ¿no? Entonces, a veces hay personas que son muy inflexibles con el tema del horario y terminan, pues, hasta cierto punto aburriendo, ¿no?, a las personas que están adentro, ¿no? Supongamos que por un tema de salud, bueno, por un tema fortuito, llegaron tarde y ya están que rápidamente te vamos a descontar, ¿no? O mandan un memo, ¿no? Entonces, si fue por un tema fortuito, si es algo que no pasa de manera continua, podemos de repente regular el tema del horario, ¿no? O sea, te atrasaste media hora, ok, podemos de repente negociarlo, te quedas media hora más, ¿no? Sobre todo, ¿no?, si en mi evaluación yo detecto que esa persona pues es un profesional de alto impacto, ¿no? Es un profesional que más allá del tema del horario, ¿no?, que se haya de repente demorado una media hora, puede rendirme mucho más incluso que otras personas, ¿no? Entonces la flexibilidad también pasa por ahí, ¿no? De evidenciar pues y estar constante frente a estos cambios, ¿no? Claramente hay personas pues que hacen de la impuntualidad una forma de vida, ¿no? No me refiero necesariamente a eso, ¿no? Me refiero a que si por circunstancias, ¿no?, se da la casualidad de que llegó tarde, pues por eso no le voy a mandar un memo, ¿no? Sobre todo si lo podemos negociar, ¿no? Bien, tenemos también a los líderes digitales, ¿no?, que hoy en día, pues, creo que de alguna u otra manera la pandemia nos empujó, ¿no? Nos empujó a que todos adoptáramos la parte digital también,
¿no? Es un poco difícil, un tanto difícil hoy encontrar de repente una persona encargada de alguna empresa, de un área, y que no maneje el tema tecnológico mínimamente para hacer pues una conferencia, ¿no? Tenemos también a los líderes ágiles, ¿no? Aquellos que son capaces de cambiar rápidamente las circunstancias, como lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y pongo un ejemplo, cito un ejemplo, ¿no? Que fue muy mentado en realidad, ni bien empezó la pandemia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al CEO de Panadería San Antonio, ¿no? Que fue alguien que no despidió rápidamente a los empleados, ¿no? Más aún cambió su giro de negocio para seguir operando, ¿no? Esto permitió que aquellos trabajadores no quedaran en el aire y le permitió también a la empresa seguir operando, seguir trabajando, ¿no? De lo contrario hubiesen cerrado como quizás muchas empresas lo hicieron. Pero en contraparte, ¿no? Recordarán ustedes que ni bien empezó la pandemia, empezaron a haber despidos masivos en una cadena muy conocida, por ejemplo, de cines, ¿no? Que fue muy, muy duramente criticado, ¿no? Porque las personas lo que decían era cómo, si hay un respaldo financiero mucho más amplio, mucho más grande, ¿no es cierto?, pues hacen esto, ¿no? Y frente a Panadería San Antonio, que de repente es un poco más pequeño, ¿no? No fue su primera alternativa, ¿no es cierto? ¿Alguien quería mencionar algo? Parece que prendieron el micro. Levanten su manito, por favor, si van a participar, ¿ya? Ok, entonces, tenemos también que hay rasgos puntuales que definen a un líder, ¿no? Como bien decían sus compañeros también, que era pues, o que es justamente la capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Aquí el beneficio individual no es necesariamente un rasgo, ¿no?, que defina a un líder. Diana, te escuchamos. Sí, buenas noches ante todos. Referente a lo que es los tipos de líderes, en verdad, disculpe, he visto varios líderes y líderes. ¿Por qué lo defino así? Porque hay líderes que he visto en la cantidad de tiempo de trabajo que ellos te guían y te dicen, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando es uno nuevo siempre hay una curva de aprendizaje. Y de una de otra forma, ellos te ven, te evalúan las llamadas, que escuchan tus llamadas, incluso en plena llamada se te acercan y te dicen, ¿no? Hey, estás mal, pon mute un ratito y ya, y te va explicando lo que tienes que decir al cliente y tú lo transmites y ella escucha y dice, bien, así es, así tienes que decirlo, ¿no? Hay otros líderes que no. Hay otros líderes que escuchan la llamada y luego de esto te llaman y comienzan a decirte, no, ¿por qué? ¿Qué esto? Como que se desahogan contigo. Y yo lo he vivido, lo he escuchado también con mi compañero, con un líder hacia un grupo de compañeros, 2, 3, que lo bajonean, porque prácticamente los chicos en las teleoperadores y de call centers son jóvenes, pues, son jóvenes de 18, 19, 20 años, que son jovencitos, ¿no? Y los bajonean bien feo, pues yo tenía que acercarme, decirle, no te preocupes, es tu primera vez, así son las cosas, no dudes a preguntar a los más antiguos, pero he visto líderes que no, ellos están pendientes de ti, te dicen, te hablan, incluso te comentan, ¿no? Hey, ahí están los antiguos, no dudes en preguntarle, ellos te van a ayudar en todo. En flexibilidad también. He visto personas que son muy rígidas, que son más cuando son mamás solteras, ¿no? O que de repente sus hijos tienen colegio, exámenes, reuniones, terapias. Y dice, no, dame la cita del colegio, dame la cita. Y aún así, dándole la cita del hospital, aún así no quiere. No te voy a dar permiso porque en este momento yo te necesito aquí a esta hora y no puedes. Pero me quedo una hora más tarde. O de repente te pago más horas. No. Y se interca. Entonces la chica se pone mal, a llorar. Y de repente viene una jovencita más joven y le dice, oye, ¿sabes qué? Que tengo una reunión, mi papá se puso mal. Ya, está bien. Entonces ven la diferencia y ellos se sienten indignados, ¿no? Y en verdad sí, he visto, por eso como me comento, jefes, líderes y jefes, ¿no? Ahí está, así como dice un compañero.
la diferencia de un jefe es totalmente distinta a un líder. Y se nota la diferencia porque el grupo crece y al final este jefe como que se va yendo porque su grupo de gente no avanza con productividad hacia la empresa. Y como que no le sirve y poco a poco ellos se va a retirar. Ok, muchas gracias, Diana, muchas gracias. Sí, aquí entra Wendy, ¿te escuchamos? Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches. Sí, claro que sí, sí. Bueno, yo cuento en mi parte personal, ¿no? Yo en el tema de mi trabajo yo soy líder, yo soy la administradora. Entonces yo soy la que manejo el equipo y trato siempre de estar preparada, ¿no? Adaptarme a circunstancias, a cambios favorables para el equipo. Y trato de siempre ser flexible para tener también, para que ellos también se sientan cómodos y puedan contar conmigo no solamente como una jefa, ¿no? Sino como alguien que le pueda brindar un apoyo y tener un trabajo conjunto. Es como cuando yo le digo a ellos, ¿no? Oye, ¿sabes qué, chicos? Hoy día necesito que me apoyes en el cierre, te quedes una hora más. Si yo no fuera una persona flexible que puedo llegar a ellos y decirle, ellos van a decirme, no, sabes que no, yo salgo a las 8 me voy. Pero en mi caso yo tengo la oportunidad de que ellos sí me apoyen porque trato de ponerme en su lugar también de ellos, ¿no? O sea, tú me apoyas hoy y yo te apoyo mañana. O sea, una con otra más o menos para que ellos también se sientan cómodos trabajando en el equipo que están formando, ¿no? Ok, muchas gracias, Wendy. Es que de eso se trata, ¿no? Si tú vas a estar en riñas con tu misma gente, con tu mismo equipo, va a llegar el momento en que tú vas a necesitar y no te van a apoyar. Y ahí justamente entraba el tema de diferencia entre líder y jefe, ¿no? Diego, ¿te escuchamos? Sí, profesor, yo quería un poco complementar que yo siento que más que la diferencia entre jefe y líder ya depende de la persona y su temperamento y cómo él reacciona, ¿no? Porque por más que uno tenga características de líder, uno está constantemente aprendiendo. O sea, no porque seas líder ya eres perfecto y no te puedes equivocar. Igual siendo un jefe. O sea, cada uno tiene diferente funcionalidad o funciones, pero de una u otra manera se requieren que sea un líder también tenga esta autoridad propia, ¿no? Porque a veces pasa que, no sé, yo encontré líderes que son muy amigables, que quieren ser muy amistosos con sus trabajadores o colaboradores, perdón, y al final esa amistad se termina convirtiendo en que no cumplen los deadlines, etcétera. Entonces se pierde también el liderazgo. Entonces siento yo que es más cómo es la persona que si es tan muy líder o es muy poco líder, porque al final es eso tú lo aprendes en el proceso. Y por más que tengas una característica de ser líder gestor, líder flexible, sigues aprendiendo todo el tiempo. O sea, te vas a tener que equivocar y eso es parte del aprendizaje de un liderazgo, ¿no? Ok, muchas gracias, Diego. Sí, hay un tema ahí que sí, tienes toda la razón. Es un tema de aprendizaje continuo, ¿no? El líder no es que tenga la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, sí hay rasgos que forman parte del líder. Y el tema inflexible no forma parte de un líder. Va a llegar el momento en que tu mismo equipo de trabajo, si es que estás permanentemente pues en estas fricciones, te lo que criollamente se llama te van a meter cabe. O sea, en el momento que puedan, ¿no? Van a hacer que tú pises el palito y tú con cargo te vas a ir. Es así, ¿no? Si no te ganas a la gente. Ahora, eso no quiere decir tampoco, ¿no? Que el líder se deje pues pasar por encima, de que de repente si yo te doy la mano se van hasta el codo. No, porque hay que poner también límites. Además, el líder inspira a que de repente pues sea un ejemplo. Entonces, bueno, difícilmente, ¿no? Una persona que de repente a la que yo admiro, ¿no? Me le voy a ir encima, pues, ¿no? Eso ya sería otra cosa, ¿no? Diana, ¿te escuchamos? Sí, justamente como lo que usted estaba diciendo, ¿no? O sea, un líder no inspira como una confianza de un amigo, pues, ¿no? Así como más conocido más vulgarmente como un causa, un bro, ¿no? Un líder más se determina como un respeto, una persona con la cual yo puedo admirar y, pucha, si yo no, o sea, me caigo, de repente no cumplo, me siento mal, ¿no? Porque él tiene una confianza conmigo, yo tengo una responsabilidad hacia él confía que yo voy a hacer las cosas bien. Y si yo fallo, me siento mal. Eso es en sí un líder. No, porque igual como Wendy dice, es bueno cuando un líder dice, ¿no? Hey, yo apóyame y ya, yo apoyo y de repente cuando tú tienes un problema o de repente tienes algo que hacer, ¿sabe qué, jefa? Voy a llegar una hora atrás, o una hora más tarde o 2 horas más tarde, me quedo hasta las 6 porque voy a cumplir las horas. Incluso ni le digo, o sea, ni le comento, ¿sabes qué? Tú me debes una hora. No, ese fue un apoyo, no fue una obligación de que me voy a devolver las horas o no.
Si es apoyo, es apoyo. Y aún así yo digo, ya jefa, no te preocupes, yo voy a llegar a esta hora y voy a pagarle las horas que le corresponden, ¿no? Entonces, esa es una confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo actualmente en Enel de Comas y todos tenemos que llegar a una cuota. Y esa cuota son 280 atenciones diarias. Y yo como orientadora tengo que estar filtrando atendentes, viendo documentos, viendo papeleos, viendo quién ingresa y quién no. Porque a veces si lleno un montón de gente, mis compañeros no van a agilizar los documentos tan rápido. Entonces, cuando yo veo que realmente es un cliente necesario, pasa rápido. Y es una atención rápida. Pero si sé que es un cliente que es de repente muy terco, que se integra, que no quiere traer esos documentos que realmente corresponden, ¿para qué? Arriba también se va a demorar un buen tiempo para que al final no lo vayan a atender. Entonces, ese cliente no es bueno para la empresa. Entonces, ahí donde yo pongo y digo, señor, tiene que traerme documentos así porque arriba le van a decir lo mismo. Ya está bien, señorita, como que en ese aspecto, eso es el apoyo. Así es, así es. Ok, muchas gracias, Diana. Sí, una característica esencial de un líder es que inspira, pero con respeto, ¿no? O sea, no se inspira por inspirar, no es que yo lo sigo por seguir, no, es con respeto. Y creo que a todos en algún momento nos ha pasado, que hemos tenido de repente alguna dificultad, algún contratiempo, alguna emergencia, y pese a eso, ha habido personas, ¿no? Que obviamente pues nos tienen a cargo, por decirlo así, dentro de las empresas, y que han sido tremendamente inflexibles, ¿no? O sea, un tema de salud, no sé, o sea, algo, ¿no? Y simplemente no, pese a que tú le decías que ibas a devolver esa hora, que no, o sea, no te vas a quedar con esa hora, la vas a devolver, pero en otro momento, ¿no? Entonces, yo le he pasado también, ¿no? Ha habido casos en los que yo he tenido también jefes en esa posición, y cuando ha necesitado ayuda, pues todos nos hemos mirado como diciendo, ¿y por qué lo tenemos que apoyar? Cuando él nos ha apoyado a nosotros, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento en el que se sucedió, bueno, una situación allí, en el que él pidió el apoyo de todos nosotros, simple y llanamente no lo hicimos, ¿no? No lo hicimos no por venganza, sino porque en realidad evaluamos y dijimos, pero, o sea, ¿por qué lo tenemos que apoyar? Si él nunca nos ha apoyado, ¿no? Y empezaron a sacar, ¿te acuerdas que por salud tú pediste esto, que aquello, que por acá? ¿Y acaso lo dio? No, no lo dio. Ah, entonces que se vaya. Y se fue, lo votaron, así de simple, ¿no? Entonces, no genera un compromiso, no genera un sentido de pertenencia, no genera nada, ¿no? Entonces, hay que saber también distinguir, ¿no? En lo que es un jefe y un líder. Pero bueno, manifestábamos que dentro de los rasgos que definen a un líder, justamente tenemos esa capacidad de trabajo en equipo. El líder fortalece al equipo de trabajo, ¿correcto? Quiere unión en su equipo, ¿no? La división no es una alternativa, ¿no es cierto? Tiene también una visión estratégica, una visión mucho más amplia, más global, se anticipa a los cambios, como ya lo hemos visto. Genera también un autoaprendizaje, ¿no? Hay personas que se creen pues dueñas de la verdad de manera absoluta, ¿no? Como que ya no tienen nada más que aprender, ¿no? O como que yo soy jefe y yo lo sé absolutamente todo, ¿no es cierto? Y sí, hay algo muy importante acá también lo que dice su compañera Pamela, el líder busca el crecimiento de todo su equipo, porque nadie tiene por qué quedarse, ¿no? Entonces, no sé, de repente, bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero vamos a hacer una pequeña analogía, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Gareca siendo frecuentemente criticado porque mucho lo apoya a Cueva, ¿no? Sí, permanentemente criticado por ese tema, ¿no? Y Cueva pues salía en varias cosas, ¿no? ¿Y qué ha pasado, no? En los últimos 2 partidos ha rendido, ¿no? Entonces, es una persona que pese a los obstáculos, veía que de repente el muchacho por rato se iba por otro camino, qué sé yo, lo ha seguido apoyando y ha dado buenos resultados. ¿A qué se debe? No lo sé, pero ahí están los resultados donde ahorita todo el mundo lo ama, ¿no? Evelyn, ¿te escuchamos? ¿Qué Evelyn, tal? ¿Cómo están? ¿Sí me buenas escuchan? noches. Sí, claro, sí. Ah, ok, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Mira, quería comentar en cuanto a, bueno, al liderazgo, ¿no? Una experiencia mía, cuando yo ingresé a un trabajo, yo era de provincia, vivía en provincia y en provincia es diferente la modalidad de trabajo, más que todo, o lo que son masivos, ¿no? También el trámite de los documentos y todo eso. Llegué a Lima y justo postulaba a varias empresas, en la cual, bueno, llegué a una empresa, la cual es una empresa de publicidad,
Y dentro de ello había una jovencita que era mi menor, que era mi menor que yo y empezó a liderar el equipo. Entonces yo veía muchas cosas en ella, por ejemplo, una de las que hasta ahora me recuerdo es que enseñaba, decía, hey, ven, y a mí me gustaba aprender porque realmente estaba en casi 50% de lo que es no en experiencia, sino solamente por lo que había estudiado, ¿no? Y realmente, y eso me sirvió, aparte cuando ella 2 años quería, como dice, crecer profesionalmente y tener experiencia, y dentro de esos 2 años yo lideré el nuevo equipo. Entonces, yo creo que de los rasgos también de un líder es que te enseñe inclusive lo que es su trabajo, porque inclusive éramos de la misma carrera, contador y yo también contadora. Entonces, y enseñaba todo, y te enseñaba todo el proceso. Y ella conocía todo el proceso de recursos humanos, de lo que son facturación, de finanzas y administración. Entonces, y eso era bueno, ¿no? Y como a mí siempre me gustaba aprender, entonces yo siempre me quedaba a veces hasta tarde con ella, ¿no? Oye, sí, porque sabía que la información que me transmitía o que me daba me va a ayudar a mí también más adelante, ¿no? Muchas veces, esos suelen ser las personas que quieren aprender más, ¿no? Y también podrían llegar a ser un líder más adelante. Es que justamente ahí recae el tema del bien común. O sea, si yo sé, ¿por qué no enseñarle al resto de mi equipo de trabajo? ¿No? Eso tiene que ver con el bien común, ¿correcto? Vamos avanzando y vamos a ir viendo las participaciones también, chicos, ¿ya? Igual les agradezco bastante porque igual esas casuísticas nos ayudan nuevamente a adentrarnos en el tema, ¿sí? Ahora, justamente acá, ¿ser líder es una responsabilidad o un privilegio con poder? ¿Qué nos puede decir? Uy, estaba su manito levantada, creo que ya le cerró. María Soledad, correcto, María Soledad. Buenas noches. Sí, O buenas sea, para noches. mí, o sea, la última parte que dijo me perdí por el tema de hacer la mano, ¿me la puede repetir? Te decía, ¿ser líder es una responsabilidad o es un privilegio con poder? ¿Qué piensas tú? Para mí es una responsabilidad. O sea, yo he tenido la oportunidad de también tener personas a mi cargo, ¿no? Y también de estar, obviamente, a cargo de alguien, ¿no? O sea, para mí, quien es líder, de alguna manera debe de ser o tener conciencia que eres un educador, ¿no? Que eres un educador, que no vas a estar toda la vida y que depende de ti y de tu responsabilidad sacar tu equipo adelante. Y como han mencionado durante toda la clase, de hecho que hay muchas cosas que si tú como líder no las haces bien, no eres flexible, ágil, dinámico, considerado, en algún momento se te va a regresar. Y eso también es perjudicial para ti en tu línea de carrera, porque van a decir, obviamente, que tú no eres un buen líder y eso te puede generar muchísimos problemas. Entonces, yo sí pienso que quien es un líder o quien desea serlo, muchas personas lo tienen innato, ¿ok? Pero yo creo que si tú tienes esta idea o aspiras a tener un grupo a tu cargo, sí debes de tener esa capacidad educativa. Ok, muchas gracias, María Soledad. Sí, en efecto, ¿no? El líder enseña. El líder enseña, ¿por qué? Porque a la larga tiene que delegar. Si no, imagínense todos estos CEOs, ¿no? Que tienen, pues, grandes corporaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que están, pues, todo el día metidos ahí? O sea, tampoco, ¿no? O sea, tienen que delegar. Hay personas que están asumiendo también jefaturas de muy alto rango, ¿no? En un momento, por ejemplo, Steve Jobs se retiró también de Apple, ¿no? En un momento cuando él cayó enfermo tuvo que retirarse, ¿no es cierto? Y empezó a delegar también, y la compañía siguió funcionando, ¿no? Porque fue un líder visionario, fue un líder que enseñó, fue un líder que empezó a delegar también, ¿no? Rosario, ¿te escuchamos? Rosario. Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, ser líder, ¿no? De hecho, hay muchas personas que no entienden, ¿no? Que en realidad es una responsabilidad. Si bien es cierto,
sí, se llega a tener poder, pero si de repente, ¿no es cierto?, ese poder se trabaja mal o se emplea mal, de nada nos serviría pues estar a cargo de equipos humanos, ¿no? Entonces es una responsabilidad. Se tiene a ver pues a los líderes como protagonistas de las empresas, pero realmente pocos han entendido la responsabilidad que conlleva, ¿no? Sobre todo porque hay equipos humanos, ¿no es cierto?, que trabajan con nosotros. Por eso es que cuando empezó la pandemia, muchas de las personas pues quedaron sin trabajo. Me comentaban algunos alumnos, por ejemplo, me decían, profesora, yo ya conseguí otro trabajo y hasta la fecha ni siquiera me responden el WhatsApp. O sea, me dejaron en visto. O sea, la pregunta es, ¿qué tipo de persona puede ser así, ¿no? O sea, si tú estás con la incertidumbre, con el miedo, con el temor, al menos pues ten la cortesía de decir gracias por trabajar con nosotros, ya no creo que sigamos, ¿no? Al menos, ¿no? Pero bueno, el ser líder también conlleva a una toma de decisiones, que es importante, ¿no es cierto?, a otorgar valor agregado, ¿no?, como ya les manifestaba, a salir también de la zona de confort, ¿no? La pandemia creo que fue una de las pruebas más grandes, ¿no?, de salida de la zona de confort. Construye confianza entre el equipo de trabajo. Un equipo que no trabaja con confianza, entonces difícilmente va a salir adelante. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que depende de lo que me den, ¿no es cierto?, mis otros compañeros, mis otros pares. Entonces, si yo no tengo confianza, si no me lo da tiempo, o si me va a dar un trabajo mal hecho, entonces, ¿cómo yo puedo estar tranquilo? ¿No? ¿Cómo yo puedo decir, sí, voy a hacer un buen trabajo, mi compañero me va a dar un buen trabajo, si no sé de repente si está trabajando mal, ¿no es cierto? Entonces, el construir confianza entre todo el equipo de trabajo es vital, ¿no? Yo no puedo de repente estar pensando que tengo que estar detrás de uno de mis pares para que haga bien el trabajo, porque eso le corresponde a cada uno. Y eso parte de la confianza y de lo que construye el ir dentro de los equipos de trabajo. Integra también perspectivas y logra una transformación, ¿no? Ahora, la resiliencia. ¿Por qué es tan crítica en los líderes? A veces he escuchado en algunas personas, no, esas son cosas que no interesan, no importan, es un concepto venido a menos, ¿no? O sea, como que no interesa, pues acá lo único que interesa es trabajar. No es así, no parte por ahí, ¿no? ¿Y por qué es tan crítica? ¿No? ¿Por qué es tan indispensable en los líderes? ¿No? La resiliencia nos ayuda a sobreponernos de manera rápida, ¿no? Y cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, y hacemos una analogía con esta pelotita que muchos de ustedes seguro han tenido, ¿no? Una pelota normal, una pelota de jazz, ¿no? Entonces, la pelota, conforme la lancemos, ¿no? Si la lanzamos con fuerza, el bote va a ser mucho más alto, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos estado en esta situación, ¿no? Nosotros hemos caído a raíz de la pandemia, muchos hemos perdido el trabajo, no sé, ha habido un bajón emocional importante por tantas pérdidas, pero hemos sido esa especie de pelotita, ¿no? Que cayó. Pero la única alternativa de la pelota cuando cae con fuerza al pavimento, ¿no? O al piso, es levantarse. Porque el bote es tan duro, el golpe es tan duro, ¿no? Que la única opción que tiene la pelota es de volver a subir. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Si hoy en día viene una pandemia, otra pandemia, ya no nos va a coger tan desprevenidos, ni como parte de un equipo de trabajo, ni como líderes en un equipo de trabajo. Vamos a saber sobrellevar esa situación. Eso es lo importante de nosotros. Ahora, claramente, también se ha identificado equipos de trabajo que han tardado muchísimo en sobreponerse, ¿no? No han estado de repente con la agilidad necesaria, ¿no? Para estar, pues, digamos, para volver al mercado, ¿no es cierto?, laboral, y esto ha conllevado que muchas empresas, pues, quiebren, cierren, ¿no? Entre otras circunstancias, claramente. Entonces, los líderes, ¿no? En esta posición de resiliencia, aprenden a lidiar con la situación, a absorber la situación, a mantenerse y a rebotar y recuperarse, ¿no? Y ojo, cuando el líder se recupera, no se recupera solo, se recupera con el equipo de trabajo, porque el líder también ayuda a que ese equipo siga caminando, ¿no es cierto?
Bien, ¿qué situaciones nos exigen un cambio de liderazgo? La incertidumbre, ¿no? Como la que hemos pasado, la desinformación, el trabajo remoto, ¿no? Que ha sido también un tema, porque no todos sabían pues manejar las herramientas. En muchos casos ha habido empresas que han tenido que poner de repente un tema pues de asesoramiento, de inducción con respecto a cómo usar las herramientas informáticas, etcétera, ¿no? Otro punto importante es la empatía, por ejemplo, el liderazgo, ¿no es cierto?, después de la pandemia. Y bueno, ya nos habíamos adelantado de repente esta pregunta, ¿no? En cuál era pues la diferencia entre líder y jefe, ¿no? El líder quiere que todo su equipo de trabajo camine con él, ¿no? El jefe no, ¿no? Y lo vemos en la imagen, ¿no? El líder, ¿no? Es un ejemplo, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Permite ese nivel de influencia. El jefe no, el jefe manda, ¿no es cierto? Pero ya hemos visto también cuáles son los pros y los contras, ¿no? En el caso del jefe, no genera un compromiso, no genera un sentido de pertenencia, y cuando él necesite ayuda, pues lamentablemente en muchos casos no se le da, ¿no es cierto? Mientras que en el líder no, ¿no? Porque en el líder tenemos esta concepción que si me ha apoyado en momentos difíciles, pues yo también tengo que apoyarlo. Hay esa especie de retribución, ¿no? Ese efecto boomerang, ¿no? Que se genera frente al apoyo, ¿no? De un líder. Pues bien, un concepto que va de la mano justamente con el tema de liderazgo es la toma de decisiones, ¿no? Tomar decisiones directivas es uno de los aspectos más importantes dentro de las empresas. En ella, ¿no? Se configura la cultura organizacional, en ella se resume la cultura organizacional, las creencias de las empresas. Y vuelvo de repente a retomar ese ejemplo que les puse, ¿no? De esta cadena muy conocida de cines, ¿no? Que despidió de manera masiva a los empleados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cultura? O sea, que frente a una situación así, simplemente le rescindo el contrato a medio mundo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Yo tampoco puedo estar en pierde. Y la pregunta sería, en todo caso, ¿y por qué Panadería San Antonio sí pudo? ¿No? Digamos, no es una cadena inmensa, ¿no? De panaderías, no es de repente, pues, no sé, una tienda por departamento, pero al menos tuvo otro tipo de visión. O sea, la primera decisión no fue votar a sus empleados. La primera decisión fue, te vamos a pagar a pesar que no estamos laborando, pero mientras tanto ya iban viendo de qué manera seguir operando. Y en el seguir operando, ¿no? En esa circunstancia significaba también que no incluía el tema pues de los despidos, ¿no? Sino más bien cambiar ese giro de negocio, ¿no? Entonces, ese sentido de compromiso, de pertenencia que se generó con los empleados, hasta la fecha se mantiene, ¿no? Tal es así que luego implementaron el servicio de delivery, etc., ¿cierto? ¿Por qué son tan importantes las decisiones en las organizaciones, ¿no? Sabemos que en las organizaciones todos los días se toman decisiones, ¿no? Pero de tomar una mala decisión, ¿no es cierto? Esta pues involucraría, ¿no es cierto? Incluso hasta la quiebra de la empresa. Toda decisión sabemos que tiene pues esta implicación de riesgo, ¿no? Y los efectos en muchos casos se ven pues a mediano y a largo plazo. Sin embargo, de las decisiones también depende la supervivencia de la empresa, ¿no? Entonces genera un impacto importante. ¿Cómo tomo mejores decisiones? En esta época de pandemia o en esta post-pandemia, ¿no es cierto? Ya estamos como que vislumbrando, ¿no es cierto? Un poco más pues el horizonte, ¿no? Un poco más claro, pero cuando estábamos en esas circunstancias no veíamos las cosas tan claras, ¿no es cierto? Entonces es importante salir de la zona de confort. Muchas empresas, ¿qué dijeron cuando empezó la pandemia? Esto ya va a pasar, porque inicialmente fueron 15 días, recordarán ustedes, ¿no? Que dijeron, vamos a cuarentena, etc. Entonces se pensaba que en 15 días las cosas estaban pues mucho mejor, ¿no? Luego se extendió un mes, ¿no? Entonces las empresas seguían en ese plan, ¿no? Hay que esperar, ya va a pasar, y así se pasó un mes, 2 meses, 3 meses, etc., hasta que ya no pudieron sostener la planilla, ¿no? ¿Y qué pasó? Siguieron en esa zona de confort, de repente en ese pensamiento de ya va a pasar, ya vamos a seguir operando como antes, cuando ya a lo de antes no se va a volver, ¿no es cierto? Bien. Entonces, elementos importantes para la toma de decisiones. Es necesario crear un único modelo para toda la empresa. Y aquí sí, de repente hago un tema muy puntual, ¿no? Sobre todo los que hemos trabajado en provincias, sabemos, ¿no?
que normalmente tenemos pues jefes tanto a nivel central, ¿no? En la sede central, como también en provincia. ¿Qué pasa? Cuando estos no se ponen de acuerdo, y eso ya ha pasado, ¿no? El de Lima me dice una cosa, el de provincia me dice otra. Entonces, cuando no existen lineamientos claros, cuando no hay una información clara, ¿no? Que baje a los niveles de la empresa, entonces se genera esta especie pues de desorganización, ¿no? Hay una carencia de orientación con respecto al tema de la misión, del propósito de la empresa, ¿no? Entonces, eso es vital, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo, como empleado, ¿no es cierto?, tomar decisiones de repente en base a un trabajo que estoy realizando, si por un lado un jefe me dice una cosa y el otro jefe me dice otra? ¿Cómo? No se puede, ¿no? Entonces, cuando no hay una sola línea bajo la cual trabajar, entonces se genera este tipo, pues, de discordancias, ¿no es cierto? Un segundo elemento para mejorar la efectividad de la toma de decisiones en los procesos es justamente medir y reforzar los comportamientos que son claves, ¿no? Vemos a muchas personas que se esfuerzan, que día a día mejoran el trabajo, pero no se refuerzan esos comportamientos. Entonces, las personas, ¿no? Tendemos pues a decir, oye, ¿para qué me esfuerzo tanto si a las finales ni siquiera pues me dicen nada, no hay un tema de reconocimiento ni nada? Acá tenemos, por ejemplo, las herramientas básicas, seguro muchos de ustedes ya lo han visto, ¿no? Como por ejemplo la evaluación de criterios, ¿no? Para la toma de decisiones, el FODA, que es vital, ¿no? Nos enseñan desde la universidad, y los pros y los contras, ¿no? Hacer una especie de evaluación. De acuerdo a la consultora Gartner, una consultora internacional, ¿no? Publicó, por ejemplo, las 5 principales tendencias y prioridades de recursos humanos para el 2021, ya casi de cara al 2022. Una de las principales prioridades radica justamente en construir las capacidades críticas y desarrollar competencias. El líder tiene una gran labor, porque tiene que explotar al máximo las potencialidades, ¿no es cierto?, de su gente. Vemos cómo, ¿no? En algunas organizaciones, cuando contratan personal, ¿ya? Ese personal lo llegan a ver como una amenaza y no como un apoyo, ¿no? Creo que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿no? Nos contrataron y ya por allí, ¿no? Una persona como que no nos daba información o como que nos miraba mal, porque nos ven como amenazas, ¿no? No nos ven como de repente ese punto de apoyo que voy a tener si de repente sucede algo, ¿no? Entonces, los líderes tienen justamente esa responsabilidad de construir aquellas capacidades críticas, de sacar lo mejor de sus colaboradores, ¿no? Tenemos también la importancia de contar con diversidad de sus equipos, ¿no? Hoy en día ya pues no existen estos equipos de que de repente, bueno, yo no sé, solamente quiero trabajar con estos de acá porque son los que me caen mejor. No, ¿no? A nivel de diversidad, hoy las empresas apuestan mucho por equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? Equipos que sean cada vez más diversos. Les comenté la vez pasada lo que hace Nike cuando va a hacer sus proyectos, ¿no? Nike necesariamente requiere que sea 50% de mujeres y 50% de varones, ¿no? Y a la par de eso requiere también que estén constituidos por personal que esté en diversos países, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen que de esa manera se enriquece el producto, ¿ok? Entonces, la diversidad forma parte esencial de la constitución de equipos. El líder tiene que tener esa visión que le procure, ¿no es cierto?, brindar, ¿no?, esa alternativa a la empresa. Las organizaciones que desarrollan programas con redes de trabajo basados en la diversidad pueden aumentar, ¿no?, en 1,3 veces el compromiso de sus empleados, ¿no? Al momento, pues, de formar cohesión, integrar a los equipos, claramente se fomenta ese compromiso que ya les decía, que no había, por ejemplo, con los jefes, ¿no?, que en su momento no son flexibles, ¿no? Existe este tema de que si no me apoyaste, yo tampoco te apoyo. Entonces, ¿dónde está el compromiso generado? No existe, ¿no? El contexto con velocidad e incertidumbre pone a los líderes ante el dilema de la parálisis y el sobreactuar frente al agilismo. ¿Qué pasa aquí? Frente, por ejemplo, a esta situación de pandemia, había dos... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar, por favor? Por favor, apaguen sus audios y si quieren participar, levantan su manito, ¿ya? Para no interrumpir.
Ok, entonces, frente a esta situación de pandemia, habían dos alternativas. O rápidamente tomo una decisión que puede ser muy arriesgada, o la otra alternativa es que me paralizo de manera tal que no avanzo, ¿no? Entonces, el contexto de velocidad, ¿no?, nos orienta a esas dos situaciones. Como líderes tenemos que encontrar ese equilibrio. Si yo actúo muy rápido, sin medir las consecuencias, puedo llevar a la empresa a la quiebra. Y si no actúo de manera, digamos, ágil, no es que rápida, no es que momentánea, sino de una manera ágil, ¿no es cierto?, me puedo quedar en esta fase de parálisis, que tampoco es bueno para la organización. Entonces, lo que se busca es encontrar el punto medio, ¿no? En el mundo cada vez más digital, el humano seguirá siendo el centro, pues, y su experiencia seguirá siendo central para cualquier organización que debe sostener en el tiempo, ¿cierto? Bien, entonces tenemos acá, ¿no?, manifestado por Peter Drucker. Dice, la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Creo que lo hemos visto, ¿no es cierto? La labor del líder es producir más líderes y no más seguidores. No queremos, como líderes, a gente que camine detrás de nosotros, sino a nuestro lado. ¿Por qué? Porque son nuestros puntos de apoyo, ¿sí? Entonces no queremos aquellas personas que vengan detrás, sino que caminen con nosotros, ¿no? Sé humilde, recuerda que en esta vida hasta los aviones se caen, ¿no? Creo que eso ha quedado claro. Y acá voy a hacer un breve ejemplo nada más. En el caso, por ejemplo, de Blockbuster y Netflix, ¿no? Creo que de repente muchos de ustedes ya conocen la historia, ¿no? El caso de Blockbuster fue considerado una de las peores tomas de decisiones de la historia, ¿no? Bien sabían que Blockbuster, pues, apareció antes de Netflix, alquilaba las películas, tenía tiendas físicas, ¿no? Pero el tema, pues, del alquiler de películas requería, por ejemplo, un dispositivo. Si tú te pasabas un día y no entregabas la película, te cobraban una penalidad altísima, ¿no es cierto? Entonces, viste esta situación, ¿no? Justamente el creador de Netflix fue un cliente disconforme, ¿no? Con esto, porque él entregó la película el día siguiente y estaba pues fastidiado porque le cobraron $43 de penalidad, ¿no? Entonces él decía, no puede ser que la penalidad cueste más cara que el alquiler de la misma película, ¿no? Bueno, llegado el momento, ¿no? Gestionó el tema de Netflix, ¿no? En ese tiempo, pues, el internet iba saliendo, ¿no es cierto? Y el tema es que ya estaba contando con clientes. Y le dice a Blockbuster, oye, ¿por qué no nos aliamos? Tú tienes tiendas físicas, yo tengo ahorita, en este momento, una plataforma virtual, ¿no? Yo te ofrezco $5,000 millones de repente para el tema de publicidad, para que, ¿no?, se pueda, pues, hacer un buen marketing de repente, o se pueda repotenciar la marca, ¿no? Porque el futuro es el internet. Entonces, Blockbuster dice, no, yo no creo que tu estrategia funcione, yo no creo que lo tuyo vaya a dar. Blockbuster dejó de lado esta visión estratégica, porque si bien es cierto el internet estaba saliendo, ¿no es cierto?, también tendría que haberse analizado, ¿no?, que las personas cada vez quieren algo más fácil, ¿no? En el caso de Netflix bastaba tener pues un dispositivo con conexión a internet. En el caso de Blockbuster se tenía que tener sí o sí el tema del DVD, por ejemplo, ¿no? Si no, no funcionaba. Encima, las personas tenían que desplazarse hasta los locales para poder alquilar las películas, cosa que tampoco pasaba con Netflix, ¿no? Entonces, por eso fue catalogado como una de las peores decisiones a nivel de la historia, ¿no? Porque ellos desaprovecharon la oportunidad. Cuando Blockbuster le dice no, Netflix empieza a crecer, ¿no es cierto? Y Blockbuster empieza a caer. Porque obviamente la gente había detectado que había un servicio muchísimo mejor, ¿no? Un servicio más que todo mucho más ágil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la última tienda de Blockbuster cerró en el 2013, ¿no? Y de hecho, pues se fue a la quiebra, ¿no? Bien, bien chicos, hemos culminado al día de hoy, justamente a las 10. Les agradezco y nos encontramos el día jueves. Les agradezco mucho por las participaciones, como siempre enriquecen la clase. Muchas gracias, chicos. Gracias, Miss. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Profesora, buenas Miss. noches. Hasta luego. Buenas Chao, noches. chicos. Buenas A noches. todos. Buenas noches. Noches, Buenas noches.